Hola, hola, buen día. Activen sus cámaras. Buenos días, ingeniero. Buen día. Buenos días, ingeniero. Buenos Buen días. día, ingeniero. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con un nuevo tema que se refiere al efecto de la temperatura. Anteriormente hemos visto el peso propio, hemos visto cuerpos de dos o más materiales. Ahora vamos a ver cómo influye la temperatura. Voy a compartir con ustedes. Ya. Bueno, nos damos un prisma de longitud L, sección transversal A. ¿Ya? Y sabemos que todo material se dilata o se contrae debido a la temperatura, ¿no? O se alarga o se acorta debido al efecto de la temperatura o a un gradiente térmico. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una temperatura inicial que le voy a llamar T sub 0 y tengo una temperatura final en determinado momento. El gradiente térmico, como su nombre indica, es aquel que tiene al que se le aplica una diferencia de temperatura. Esa diferencia de temperatura o ese gradiente térmico está dada por esta expresión, donde efectivamente la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial me da ese gradiente térmico o diferencia de temperatura. Entonces, si yo aplico un gradiente térmico, ya esto o va a sufrir un incremento en la longitud, este prisma, o va a sufrir un acortamiento, una disminución en su longitud. Está en función a un coeficiente de temperatura alfa T, que es una propiedad de cada material. Cada material se dilata o se contrae según sus características en diferentes valores. Entonces, ¿cuál será ese incremento o disminución de temperatura debido a ese efecto térmico? Ese delta L por temperatura va a ser este coeficiente térmico, que es una propiedad del material, por el gradiente térmico, que es temperatura final menos temperatura inicial, y por la longitud inicial del cuerpo. ¿Ya? Esa es la famosa deformación por temperatura. Entonces, yo puedo saber, si aplico un gradiente térmico, cuánto crece esto o cuánto decrece. Es el producto del cociente térmico por el gradiente térmico por la longitud inicial. Si el valor me da, si el gradiente térmico me da positivo, quiere decir que hay un alargamiento. Y si me da negativo, quiere decir que hay un acortamiento, ¿no? Entonces, según el signo que me dé, voy a tener o acortamiento o alargamiento. Entonces, cuando sea mayor la temperatura final y la temperatura inicial es menor, esto va a ser positivo, va a haber un alargamiento. Y si al revés, la final va a ser menor que la inicial, va a ser negativo, por lo tanto va a haber un acortamiento. Los materiales tienen los siguientes coeficientes térmicos. Esto se mide en laboratorio, se obtiene en laboratorio y vamos a dar los siguientes valores académicos. En la madera, más que todo, los diferentes tipos de maderas, el cociente térmico va a variar de 3 a 9 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. El cociente térmico viene en grados centígrados a la menos 1. ¿Ya? El gradiente térmico en grados centígrados se van ambos y me queda las unidades de longitud, que es lo que tiene la variación en dicha longitud. Entonces en la madera va a estar entre 3 a 9 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. El acero es 12 por 10 a la menos 6.
El hormigón también es 12 por 10 a la menos 6. Como estos dos materiales tienen el mismo coeficiente térmico, ¿ya? Entonces son compatibles, por eso se usa el hormigón armado, porque por temperatura ambos crecen y decrecen lo mismo, no es un matrimonio perfecto, no tienen problemas internos. En cambio el cobre, por ejemplo, va a tener un coeficiente térmico de 17 por 10 a la menos 6. El aluminio 23 por 10 a la menos 6. El plomo 19 por 10 a la menos 6. ¿No? Entonces, cada material va a tener su propio coeficiente térmico y eso es la magnitud de deformación que tiene, ¿no? Para crecer o para decrecer. Esto se obtiene en laboratorio, se toman muestras, se coloca una temperatura inicial, ¿ya? Luego se aplica una temperatura final, se ve cuánto se deforma, ¿ya? Se ve cuánto se deforma y sabiendo el gradiente térmico y la longitud, si despejamos tengo el coeficiente térmico. A esto se le da un tratamiento estadístico, ¿no? Se hacen varias repeticiones, se define su valor su promedio, su desviación estándar y se define qué valor tendría el cociente térmico de diferente material. Entonces estos son datos, estamos dando estos datos de cociente térmico para algunos de los materiales. Bueno, entonces, cuando tengo libre deformación, como es este caso, yo aplico un gradiente térmico, se dilata por temperatura y esa magnitud es el cociente térmico por el gradiente térmico por la longitud. Bueno, el gradiente térmico es diferencia de la temperatura final menos la inicial. ¿Qué pasa ahora si restringo la deformación? O sea, mi prisma ahora lo voy a tener empotrado a un lado y empotrado al otro lado. Si la sección transversal A, la longitud L, el gradiente térmico que estoy aplicando, ¿no? La diferencia de temperatura. Entonces, como este tiende a deformar, pero está limitado, sus extremos están restringidos, aparece una fuerza interna. La fuerza interna P, una reacción que comprime al cuerpo. O sea, por una variación de temperatura, este cuerpo tiende a crecer, pero como no puede, entonces genera fuerzas internas. Y esas fuerzas internas van a dar lugar a tensiones internas. Bueno, ¿cómo calculamos esa fuerza interna? Este es un estado hiperestático. Lo que vamos a hacer es un artificio, vamos a liberar un extremo, libero este extremo, aquí está el empotramiento del cuerpo de longitud L, y le aplico el gradiente térmico. Si libero y le aplico el gradiente térmico, se da una deformación por temperatura, un delta L, que va a ser igual a delta L por temperatura, el cociente térmico por el gradiente térmico por L, por la longitud L. Entonces, esto, liberando este extremo, crecería esta magnitud del TLP. Pero, en realidad, es un artificio. Voy a volver a esta situación original. Entonces, voy a aplicar una fuerza en sentido contrario para producir una deformación debido a P igual a la anterior deformación debido a la temperatura. O sea, a este elemento que ya se ha deformado, esta magnitud, ahora le aplico una fuerza para producir una deformación idéntica a la anterior, pero debido a P. Entonces, aquí había un alargamiento, con esto produzco un acortamiento y regreso a su situación original, a esta, donde no hay deformación. Entonces, anulo esta deformación con esta carga P. Esa deformación por P, sabemos por Hooke que es P por L sobre A, pero este es de acortamiento, negativo. Porque esto es compresión, menos P me da menos delta LP. Y esto es de alargamiento positivo.
¿no? Entonces, la suma de ambas, la deformación por temperatura más la deformación por la carga P, va a ser 0. ¿Por qué? Porque ambas son iguales. Entonces, tengo alfa temperatura por delta T por L va a ser igual a menos delta LP. Ese menos delta LP por menos se vuelve más P por L sobre A. Y de aquí despejo el valor o encuentro el valor de esta carga P. P va a ser igual cociente térmico por gradiente térmico por L por EA. Y L con L se va y despejo P, que va a ser esta expresión, ¿no? Las longitudes se han ido. Y esa es esta fuerza. Y es una fuerza interna que se genera aquí. O sea, ya superponiendo efectos, esa fuerza está acá. Y aquí genera otra. O sea, está sometida a compresión debido al efecto de temperatura. Esa fuerza P interna es cociente térmico por gradiente térmico por el módulo de elasticidad del material y el área de su sección transversal. Esta es la fuerza por efecto de la temperatura. Si esta es la fuerza por la temperatura, cuando estamos restringiendo su deformación, esta fuerza me va a dar lugar a una tensión normal. Esa tensión por temperatura va a ser la fuerza sobre el área. Esta área. La fuerza sobre su área. Y eso es esta expresión, alfa de temperatura, gradiente térmico, EA, dividido entre el área. A con A se va. Y tengo que la tensión por temperatura es el cociente térmico por gradiente térmico por E, el módulo de elasticidad longitudinal. Y bueno, he determinado cuál es la tensión por efecto de la temperatura en este cuerpo que está doblemente empotrado. Entonces, resumo. Un cuerpo que está libre, le aplicamos un gradiente térmico, sufre una deformación debido a ese gradiente térmico, esa temperatura. Ese gradiente térmico es temperatura final más temperatura inicial. Y esta deformación es alfa de temperatura por gradiente térmico por la longitud inicial L. Ese es el delta L por temperatura. Cuando hay libre deformación. Ahora, si yo restringo la deformación y le aplico un gradiente térmico, este va a tender a crecer. Pero como no puede deformarse, genera una fuerza interna P. ¿Cómo determino? Como hemos hecho, libero este extremo, dejo de formar por temperatura debido a este gradiente térmico, y una vez que ya se ha deformado, le aplico una carga en sentido contrario para producir una deformación debido a P idéntica a la deformación debido a la temperatura. Y esa deformación debido a P por Hooke es P por L sobre A. Entonces, igualando ambas, de ahí despejo esta fuerza, que es la reacción que se produce aquí y también aquí. Entonces aquí tengo P y aquí tengo P, ambas de compresión, uno actuante, el otro reaccionando. Y ese P dividido entre el área me da igual a la tensión por temperatura. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Está claro, ingeniero. Ya. Entonces, vemos que todo el tiempo vamos a tener tensiones por temperatura, dependiendo. Si es un cuerpo libre, no va a haber tensión, va a haber deformación. Pero si es un cuerpo que ya está doblemente empotrado o es hiperestático, va a haber tensiones por temperatura. Y eso lo vemos, ¿no? Si tengo una puerta metálica, una reja, diríamos, en la mañanita la puerta está suelta, porque la temperatura es baja. A mediodía ya el sol está pleno, ya hace calor. Esa puerta se ha dilatado debido al calor. Y de pronto ya no es fácil abrir a veces. Medio quiere trancarse, porque se ha dilatado.
y en la noche otra vez baja la temperatura, otra vez se libera. Entonces todo material se dilata y se contrae. Es por eso que se colocan, para dejar de formar, se colocan juntas de dilatación. Ya deben ver en las aceras que por ejemplo vacían, le hacen sus ranuras para que fisure por ahí, para que se dilate y que se contraiga. Porque si todo es continuo, es como doblemente empotrado, hay tensión y empieza a rajarse la acera. Entonces, por eso las aceras tienen sus juntas. En los edificios también se hacen juntas. Cuando ya es muy largo, muy grande el edificio, se van habilitando juntas de dilatación, claramente por el efecto térmico, para que no influya en la estructura las tensiones que generan ese cambio de temperatura. Entonces, por ejemplo, un puente, ustedes cuando vayan a la autopista o crucen cualquier puente, al inicio hay una junta de dilatación, unos angulares, ¿no? Y al final del puente lo mismo. Entonces ahí hay una goma que se llama neopreno, son unos elementos en base a neopreno, una goma, que es lo que absorbe las deformaciones, ¿no? Se dilata, se contrae a través de ese neopreno. Y bueno, lo mismo pasa si yo hago un muro de contención. Si lo hago todo continuo, se va a rajar. Si una acera la hago toda continua, se va a rajar. ¿Por qué? Por el efecto térmico tiende a dilatarse y contraerse. Entonces, si todo está unido, va a rajarse. En cambio, si hago juntas de dilatación, sí va a poder separarse y juntarse en esas juntas. No se va a rajar la estructura. Entonces tenemos que tener cuidado al hacer una estructura. Debo yo materializar juntas de dilatación para evitar que se fisure o pueda fallar la estructura. Seguimos. A ver. Aquí está el DTL por temperatura que hemos hablado. Los valores del cociente térmico para madera, acero, hormigón, cobre, aluminio, plomo. Cuando es doblemente empotrado, lo que libero, dejo de formar, comprimo, igualo ambas deformaciones y tengo esa fuerza interna o resultante. Y la tensión ya sabemos que es por temperatura, cociente térmico por delta T por E, ¿no? Bueno. Aquí hay un ejemplo. Queremos encontrar la temperatura máxima, ¿ya? A la que se puede elevar este voladizo. Esta es una estructura, este empotramiento. Aquí hay una barra de acero cuya sección es de 10 por 10 centímetros, una longitud de 2 metros. Y aquí hay un cilindro, creo, de aluminio. Un tubo, más que cilindro, hueco. Diámetro exterior 20 centímetros, diámetro interior 5 centímetros. Y bueno, el problema dice que encontrar la temperatura máxima a la cual puede elevarse o puede llegar ese voladizo, compuesto por dos piezas de dos materiales, que inicialmente se encuentra a una temperatura de 15 grados. Inicialmente esto está a 15 grados. La tensión admisible del acero es 1400. ¿Ya? Y la tensión admisible del aluminio es 1100. El alfa temperatura del acero
es de 12 por 10 a la menos 6. Y el alfa temperatura del aluminio es de 21 por 10 a la menos 6. Bueno, entonces son datos. Le aplico un gradiente térmico y quiero ver hasta cuánto puedo subir la temperatura de modo de no sobrepasar el acero de 1400 y el aluminio de 1100. Bueno, está libre. Le aplico un gradiente térmico, ambos van a dilatar. Va a haber una deformación total. A ver, aquí estaría, sí, empotrado doblemente. Aquí empotramiento, aquí también va a haber empotramiento. Me va a generar esta fuerza interna y esta otra fuerza interna en ambos empotramientos, ¿sí? O sea, es un cuerpo compuesto por dos elementos, una barra de acero y un tubo de aluminio empotrados en su sistema. La primera es de 2 metros, este es de 3 metros. Le aplico el gradiente térmico y me va a producir bueno, una fuerza interna P. ¿Cómo determino esta fuerza? Liberando. Voy a liberar este extremo. Se va a tener empotramiento, el acero, el tubo de aluminio, y al aplicar el gradiente térmico me va a producir una deformación por temperatura total, que va a ser la suma de la deformación de este por temperatura más la deformación de este por temperatura. O sea, este delta total va a ser igual deformación total del acero más la deformación total del aluminio. ¿Cuál es la deformación por temperatura del acero? Alfa de temperatura por gradiente térmico por longitud del acero. Alfa del acero por gradiente térmico por longitud del acero. Y el aluminio más alfa del aluminio por gradiente térmico por longitud del aluminio. Bueno. Eso es esto. Por temperatura. Va a ser la suma de las deformaciones por temperatura de ambos materiales, de ambos cuerpos. Por temperatura. Ahora, esto ha crecido ahora hasta aquí. Y ahora voy a aplicar una fuerza en sentido contrario, de modo que me produzca una deformación similar a la anterior, me comprima y me disminuya ese valor. Entonces estoy volviendo a esta situación original, donde ambos están empotrados y no hay deformación. Entonces elimino la deformación, para eso encuentro la deformación total debido a P, a la carga P, a esta. Y la deformación debido a P es la suma, se aplicó P, de la deformación en el acero más la deformación en el aluminio. Deformación de P en el acero, deformación de P en el aluminio. ¿Cómo está en el acero? Por Hooke sé que la deformación del TL es decir, por carga externa es P por L sobre A. Entonces, es una carga externa, en el acero va a ser P por L del acero, dividido entre el área del acero y E del acero. Este delta L por P. Más delta L por P en el aluminio. Va a ser igual la carga P por L del aluminio sobre A del aluminio, E del aluminio. La suma de estas dos me va a dar la deformación total por P. Bueno. Entonces, de ahí sale que esto es igual a esto. La deformación total por temperatura es igual a la deformación total por la carga externa P. Esto. Entonces, igualando esto igualo a esto. Y factorizando,
aquí voy a factorizar, va a estar este otro lado de la igualdad, el gradiente térmico, que va a ser igual delta T por alfa del acero, longitud del acero, más alfa del aluminio, longitud del aluminio. Esto, multiplicado por delta T. Es igual a este otro, de factorizando va a ser P factorizo, y multiplico por L del acero sobre A del acero, E del acero, esto, más L del aluminio sobre A del aluminio, E del aluminio. Entonces he factorizado este P. En el otro lado he desarrollado el delta T total, esto, factorizando el delta T. De ahí despejo el delta T. Va a ser a todo este numerador, esto, que ya factoricé, dividido entre lo que he factorizado aquí, el delta T. Alfa del acero, L del acero, más alfa del aluminio, L del aluminio. Esto. Entonces igualando ambas, desde ahí despejo delta T. Ahora, sé por un lado que la tensión en el acero, este es el acero, va a ser la fuerza interna, este P, dividida entre el área del acero. La tensión en el aluminio, en el tubo de aluminio, va a ser algo similar. P sobre el aluminio, que es lo mismo entre el área del aluminio. Aquí están las tensiones en ambos. De ambos despejo P. Bueno. En función de la tensión admisible va a ser la carga admisible. Bueno. Lo que más me está interesante es lo siguiente. A ver, si despejo P va a ser tensión al acero por área del acero. Tensión al acero 1400, la admisible. Área del acero es 10 por 10, 100 centímetros cuadrados. Eso me da 140.000 kilos. El acero, trabajando a su tensión admisible, alcanza hasta 140.000 kilos o 140 toneladas. Lo mismo para el aluminio. De la tensión es P sobre el área, de ahí despejo P. Tensión al aluminio, área del aluminio, su tensión es 1100, su área es 294,52. Sacando pico al diámetro cuadrado, exterior menos diámetro interior al cuadrado. Entonces el área me da 294,52. Obtener una carga debido al aluminio de 323 kilos. Bueno, el acero va a soportar una mayor carga que el aluminio, ¿no? Bueno, eso como carga. Pero me está pidiendo encontrar la máxima temperatura. Entonces, encuentro ese gradiente térmico para luego de ahí despejar la temperatura máxima. A ver aquí qué ha pasado. Este P en el caso del acero es 140.000. Aquí debería ser 140.000. ¿Ya? No 14, 140.000. Longitud del acero 200 centímetros. Longitud del aluminio 300. Longitud del acero 200. Área del acero 100 y módulo de elasticidad del acero 21 por 10 a la 6. Estamos reemplazando aquí. Más longitud del aluminio 3 metros, o sea 300. Área
del aluminio, hemos dicho 294,52, y del aluminio 8 por 10 a la 5. Otro modo de elasticidad del aluminio. Bueno, igual. 800.000. Eso hemos dado en la segunda clase. Dato. Dividido entre cociente térmico del acero, 12 por 10 a la menos 6. Longitud del acero, 200 centímetros. Cociente térmico del aluminio, 23 por 10 a la menos 6. Longitud del aluminio, 300. Haciendo estas operaciones con esto con 140.000, va a ser igual a ese gradiente térmico, que es temperatura final menos temperatura inicial. Ese gradiente térmico me da todo esto 33,50. Si el gradiente térmico es 33,50 y tengo la temperatura inicial que es 15, entonces la temperatura final o la máxima temperatura que va a alcanzar despejando de aquí va a ser 33,50 más 15, eso es 48,50. Entonces la temperatura final va a ser de 48,50. Si es que trabajara al acero, pero ojo, el acero va a aguantar las 140 toneladas, pero el aluminio, viendo de aquí, apenas va a llegar a 323. A ver, estoy bien ahí. Un ratito. 1100 por 294,52, 323.972. Esto es 1000. Esto 323 toneladas es 140 toneladas. Vamos a trabajar con la menor, con las 140 toneladas. Aquí entra las 140 toneladas. Porque ambos van a trabajar la misma carga P, el aluminio y el acero. Por lo tanto, al menor valor que aguanta, 140. Nos calculamos para 140 y hemos encontrado una temperatura final de 48,5 grados centígrados. Es la respuesta. La temperatura máxima a la que puede trabajar este cuerpo en voladizo, compuesto de dos materiales, teniendo una temperatura inicial de 15 grados, había sido a 48,34, 48,50. ¿Quién es el que llega a su tensión admisible? El acero. El acero llega a esta tensión de 1400, entonces el acero de 1400, que me da lugar a una carga de 140 toneladas. Entonces, este está alcanzando al máximo, este está descansando, porque ese puede aguantar hasta 323 toneladas. Entonces, la temperatura a la cual el acero llega a 140 toneladas había sido de 48,50. Y hemos encontrado acá de igualar el delta L por temperatura igual al delta L por carga P. Esto es igual a esto. De ahí hemos factorizado el delta T. Hemos encontrado ese valor de delta T y ese es igual al gradiente térmico. De ahí despejo la temperatura final, que es este valor, más la temperatura inicial, que es 15. Eso me da 48,50. Bueno, es un problema de aplicación. Preguntas, dudas. Como pueden darse cuenta, el problema puede irse complicando. Ahí tenemos dos elementos de dos materiales diferentes, ambos empotrados. Es un caso hiperestático. Y encontramos las deformaciones totales,
Vemos el gradiente térmico, de ahí despejamos la temperatura final. Preguntas. ¿Qué dice Cintia Cabezas? Señorita Cintia Cabezas. Todo claro, ingeniero. Ya. Bueno. Está todo claro, seguimos. A ver qué otro ejemplo tengo. Aquí hay otro ejemplo. ¿Cuáles serán las tensiones que se producen en el acero y en el cobre si la temperatura final es de 45 grados y la temperatura inicial es 15? O sea, temperatura Y si inicial... no está compartiendo pantalla. Ah, ya, no estamos compartiendo, ahora un cachito. Ya, ahora sí, ¿no? Si quiere encontrar las tensiones que se producen en el acero y en el cobre, si la temperatura final es 45 grados centígrados y la temperatura inicial 15 grados centígrados. Este es mi cuerpo. Encontrado aquí es un tubo de acero de diámetro exterior 10, diámetro interior 9. Y esta parte, ambos son circulares, ¿no? Este es un tubo hueco. Este es un cilindro lleno de cobre de 70 centímetros de longitud, diámetro 5 centímetros. Y además queda un espacio entre el cuerpo, el final del cuerpo y el otro extremo. Entonces aquí va a haber dos etapas. Bueno, vamos a aplicar un gradiente térmico, como estaba indicando, de una temperatura de 15 va a subir hasta 45. Esto va a crecer. Pero cuando crezca, va a llegar un momento en que se va a dilatar y va a entrar en contacto con esta otra pared. Esa va a ser una etapa de libre deformación. Una vez que ya toca esta pared, ya es como si fuera doblemente potrado, ya se vuelve hiperestático. Es una segunda etapa. ¿Cuál es la fuerza interna que se produce a partir de ese momento? Y bueno, todo eso hasta que llegue a los 45 grados. La primera etapa de deformación libre o deformación, este espacio es de 0,5 milímetros, o sea medio milímetro, que está libre, o deformación que tiene que darse hasta que entre en contacto con el otro extremo. Entonces no sé a qué, mi temperatura inicial es 15, pero mi temperatura final no sé a qué temperatura en esta primera etapa va a entrar en contacto con este otro extremo. Entonces en esta etapa mi temperatura total va a ser 0,5 milímetros del TL. ¿Ya? Y eso va a ser la deformación que sufre el acero por temperatura más la deformación que sufre el cobre por temperatura. Aquí está deformación del acero, deformación del cobre. Va a ser a esta distancia 0,5 milímetros. El centímetro será 0,05. Entonces 0,05 la deformación de este más la deformación de este otro. ¿Cuál será esa temperatura? Eso me va a dar el gradiente térmico. Entonces, este delta L por temperatura en el acero es alfa por delta T por L. O sea, alfa del acero por delta T 1, el primer gradiente térmico, hasta conseguir la temperatura a la cual deforma 0,5 milímetros, por longitud del acero, más alfa temperatura del cobre por gradiente térmico por longitud del cobre, ¿no? Ambas son deformaciones por temperatura, están en función de sus coeficientes térmicos. La suma de los dos va a dar 0,05. ¿Cuál será ese gradiente térmico? O ¿cuál la temperatura 1'? Porque
La temperatura inicial son los 15. La temperatura intermedia le vamos a llamar temperatura 1', a la cual deforma los 0,5 milímetros o 0,05 centímetros. Entonces, aquí yo factorizo el gradiente térmico, que va a ser delta T1, va a ser la temperatura 1' menos la temperatura inicial, T1 que está llamando. Y eso me va a ser igual a alfa temperatura por L del acero más alfa temperatura del cobre por L del cobre. El gradiente térmico se ha factorizado aquí. Esta va a ser la temperatura final para esa primera etapa de 1' de espejo. Va a ser 0,05 dividido entre todo esto más T1. Este menos T1 pasa con más T1. Ahora, esto en el denominador es cociente térmico del acero, es 12 por 10 a la menos 6. Longitud del acero, 120 por 120. Más, estamos en el denominador, cociente térmico del cobre. ¿Dónde está? Bueno, son datos, ¿no? Ahora vamos a la tabla. ¿Cuál es el cociente térmico del cobre? Aquí está, 17 por 10 a la menos 6. 17 por 10 a la menos 6. Aquí está, 17 por 10 a la menos 6. Cociente térmico por longitud del cobre, que son los 70 centímetros por 70. ¿Ya? Y eso está, es esto en el denominador. Pues T1' es 0,05 entre este paréntesis más T1. T1 son los 15 grados. Entonces, operando esto, solamente me da 19,01 más los 15, me dará 34,01. ¿Qué significa esto? Como es en esta primera etapa, vamos a sacar esta temperatura final cuando deforma 0,05 como deformación total de ambos cuerpos. Eso se da una temperatura de 34,01. O sea, partiendo de 15 grados a 45, cuando llega a los 34 ya ha entrado en contacto. Eso es lo que hemos calculado. ¿A qué temperatura entra en contacto con el otro extremo? Eso había sido a los 34,01. Todavía hay de los 34 a los 45, hay esa diferencia para, ahora ya es doblemente empotrado, para generar tensiones. En esa segunda etapa se va a generar tensión y queremos ver cuáles son las tensiones tanto en el acero como en el cobre. O sea, va a haber una fuerza interna. Pasamos a esta segunda etapa, donde va a llegar hasta los 45 grados, y como ya está doblemente empotrado, va a aparecer una fuerza interna P. Entonces aquí voy a proceder a quitar un extremo como artificio, dejar de formar, y luego aplicar la carga para producir la deformación similar, de modo de que me represente empotrado y empotrado en ambos extremos. ¿Cuál va a ser la deformación total por temperatura? Es la deformación total por temperatura del acero más la deformación por temperatura del cobre. Aunque va a deformar el acero más el cobre, va a producir este del Tl por temperatura. ¿Cuál va a ser la deformación debido a la carga P? La que también esta carga va a producir tanto en el acero como en el cobre. La suma de los dos me va a dar este del Tl por P, que va a ser el mismo valor para anular esta deformación. Entonces, del Tl del acero por temperatura va a ser alfa por delta T por L para el acero, pero con un gradiente térmico 2, que es de la segunda etapa.
más lo mismo aquí, alfa temperatura del cobre por gradiente térmico por longitud del cobre. La suma de estos dos me da esto. Ahora, esto me va a producir una deformación en sentido contrario en ambos cuerpos. Y va a ser ese delta L por P total, va a ser la suma delta L por P en el acero más delta L por P en el aluminio. Pero en el cobre. Ahí está. Entonces, delta L total por P va a ser, ¿qué es el delta L por P? P por L sobre A. Como esta es compresión menos esta fuerza P por la longitud del acero sobre E del acero, área del acero. Delta L del cobre igual menos el mismo P por longitud del cobre sobre E del cobre, área del cobre. Esto es esto. Es delta L total por P. Y tengo el delta L total por temperatura. Ambos son iguales. Esto y esto son iguales, ¿no? Este dilata, esto contrae, ambos son iguales. De ahí voy a despejar este P para esa segunda etapa. Este P, ¿no? Creo que con punto está aquí insertando. Este punto será por abajo. Bueno, ya. P por L del acero, E del acero, área del acero. Esto es P por L del cobre, E del cobre, área del cobre. La suma de deformación de L por P en el acero y por P en el cobre. Todo eso me da delta L por P en este cuerpo, este. Y esto igual al delta L por T en el cuerpo, a esto. Entonces, este delta L total por temperatura más delta L por P va a ser 0. Esto más. Este es negativo, el otro es positivo. Al igualar pasa al otro lado de la igualdad. Y tengo que factorizando aquí delta T2, alfa temperatura del acero por L del acero, más alfa temperatura del cobre por L del cobre. Aquí está. Por delta T2 va a ser igual a, voy a factorizar P, esto, P, negativo menos P, L del acero sobre el acero, área del acero, más L del cobre sobre L del cobre, área del cobre, factorizando menos P. El acero sobre el acero, el cobre, el negativo cambia, ¿no? Al otro lado. Al reemplazar aquí negativo pasa al otro lado como positivo. Tengo esta expresión, igualando ambos. De despejo P, la fuerza interna, esta, que se produce en la segunda etapa, que es cuando ya entra en contacto con el otro extremo. Despejando P va a ser todo esto dividido entre este paréntesis, que sería esto. Reemplazando valores, como estamos en la segunda etapa, mi temperatura inicial es el T1', 3401 que hemos encontrado, este T1', y la final son los 45, ¿no? Que es a lo que llega.
Y final menos inicial. Final 45, fin. Ya, y la inicial es 34,01. Es el delta T, reemplazo alfa temperatura del acero, 12 por 10 a la menos 6, longitud del acero 120, 1,20 m, más alfa temperatura del cobre, 17 por 10 a la menos 6, longitud del cobre 70 centímetros, sobre longitud del acero 120, E del acero 2110 a la 6, área del acero 1492, y longitud del cobre 70, E del cobre 1,3 por 10 a la 6, área del cobre 1963. Entonces sacamos de aquí, área del acero es un cilindro hueco, pi cuartos, diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado, área, pi cuartos 10 y 9, ¿no? Y este otro es 5, 10 y 9, 10 al cuadrado menos 9 al cuadrado, eso me da un área de 1492, y el área del cobre lleno, pi cuartos diámetro cuadrado, pi cuartos 5 al cuadrado, 1963. Entonces esas áreas entran aquí, 1492, 1963. Haciendo esta operación tengo la carga P, 4397, es esta fuerza que se ve en la segunda etapa, debido a que entra en contacto con el otro extremo y se genera esta fuerza interna, que es igual a 4397. Entonces las tensiones, ¿qué es lo que me piden, ¿no? ¿Qué tensión se produce cuando sube de 15 a 45 grados? De 15 a 45 grados, ¿cuáles son las tensiones en el acero y en el cobre? Como ya sé a qué carga llega tanto el acero como el cobre, las tensiones va a ser, pues, la carga es la misma para el cobre y para el acero. ¿A cuántos reaccionamos? ¿No? Entonces esas tensiones van a ser, la tensión del acero va a ser esa fuerza entre el área del acero, en el cobre va a ser esa fuerza entre el área del cobre. La carga es de compresión, menos 4397, el área del acero 1492, del cobre menos 4397 entre 1963. Dividiendo ambos, tengo que la tensión del acero es menos 294,71 y el cobre es menos 223,99. Entonces ha alcanzado esas tensiones de compresión. El acero 294, el cobre 223, 224. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la tensión en el acero y en el cobre? Si pasa de una temperatura inicial de 15 a otra final de 45. Se han dado las dos etapas porque primero había este espacio donde hay libre deformación y la temperatura final para lograr esa deformación había sido de 34 grados. Esa es la primera etapa. Y en la segunda etapa empieza como temperatura inicial 34,01 y termina como temperatura final 45. Y como está ya en contacto, ya se vuelve doblemente, como si fuera doblemente empotrado, encuentro esta carga P, liberando un extremo, produciendo esa deformación y aplicando la carga P, produciendo la otra deformación igual a la anterior. Y he despejado el valor de P. Y dividido entre el área del acero y el cobre tengo las tensiones en el acero y en el cobre. Y esas son las respuestas a este problema. ¿Alguna pregunta? Y que en la segunda etapa, Ya. las longitudes de los dos materiales que tenemos no tendrían que cambiar, mayor a 120 y mayor a 70, porque la temperatura está cambiando. Efectivamente, pero ahí estamos con el principio de la rigidez relativa, lo que hemos dicho. Efectivamente, este ha crecido un poquito pero los 120 centímetros frente
a 0,05 centímetros, no ha variado nada. Por eso no tomamos en cuenta. Lo puedes tomar en cuenta, te va a dar lo mismo. Los 70 centímetros frente a la deformación que ha sufrido el cobre. Aquí están las deformaciones. O sea, no ha variado nada. Por eso considero rígidos relativamente, ¿no? O sea, solamente la longitud inicial. Porque al tomar las deformaciones que se dan, el problema sigue siendo el mismo. No afecta. Por eso no estamos tomando en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Sí. si hacemos ya esto, pero como con la temperatura inicial del primer caso, ¿tendríamos las mismas tensiones, ingeniero? ¿Cómo? Si hacemos... Si hacemos el segundo caso, pero ya tomando la temperatura inicial del primer caso, ¿tendríamos las mismas tensiones? No. Si hago esto, tomando temperatura inicial los 15 grados, es como de principio a fin, o sea, de 15 a 45 está doblemente empotrado. Aquí estoy liberando y estoy dejando de formar para representar esta figura de que es doble empotramiento. Cuando yo entro en contacto, ya el comportamiento es diferente. Ya no hay deformación, hay tensión. Entonces, ¿a partir de qué temperatura se está dando? Por eso he encontrado la temperatura final de esta primera etapa. Y esa temperatura final de esa etapa había sido cuando ambas, la suma de estas dos deformaciones me dan los 0,5 milímetros. O sea, 0,05 centímetros. Entonces, cuando se da esa deformación, 0,05 centímetros, mi temperatura final había sido 34. O sea, antes de llegar a los 45, este átomo contacto. Es lo que estoy verificando. Entonces, a partir de los 34 hasta los 45, es ahí donde se dan las tensiones, es la segunda etapa. No puedo tomar en la segunda etapa desde 15 hasta 45, porque sería que no hay esta deformación, sino que desde un principio están ambos empotrados y encuentro la deformación por temperatura desde 15 hasta 45 y luego escribo la deformación por la carga P igual a la misma deformación. Y ahí voy a encontrar la carga P, que sería desde los 15 a los 45. Eso sería si no hubiera este espacio. Si no hubiera este espacio, ahí sí empiezo 15-45 en la segunda etapa. Pero eso no está pasando. Primero hay una deformación hasta 34 grados y la segunda etapa va de 34 a 45, que es donde se da esta carga P, que produce las tensiones en el acero y en el cobre. Estas. ¿Lo ve? Es diferente. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo está Cintia Cabezas? Todo bien, Inge. Ya. Justo lo que preguntó el compañero iba a preguntar, pero ya lo respondió. Ajá. Si se dan cuenta, los problemas van variando a gusto. Yo puedo hacer las variaciones que quisiera. Hay una variedad tremenda. Estoy dejando este espacio y pongo una temperatura final. Pero ese espacio se cierra antes de llegar a esta temperatura, por eso hay dos etapas. Y bueno, considero ambas etapas en mi análisis. La primera etapa de deformación libre hasta los 0,5 milímetros, la segunda etapa doblemente empotrado hasta los 45 grados. Y para esa segunda etapa encuentro esta carga P y con ello las tensiones. Bueno, siempre va a haber tensiones cuando tenga limitación la deformación. Entonces, para evitar tener limitación a la deformación, yo libero las estructuras por los puentes, son simplemente apoyados, colocamos juntas de dilatación para que se dilate, se contrae.
y no que me suba las tensiones, porque si lo empotrara a ambos extremos tengo que considerar el efecto térmico y eso me sube las tensiones. En cambio, si pongo juntas de dilatación que se dilata, se contrae libremente, está trabajando de mejor manera. No se generan tensiones, solamente se deforma la estructura. No afecta a su resistencia. ¿Ya? Entonces, es bien importante el efecto de la temperatura, porque puede hacer fallar una estructura. Y para no hacer fallar, yo coloco juntas de dilatación, para que tengan libre deformación. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. En la práctica, las deformaciones así en cilindros huecos se darían solamente linealmente o también Sí. los Bueno, diámetros? a ver, hay deformaciones longitudinales por temperatura, que es lo que hemos calculado. También va a haber transversal, pero no me interesa calcular. La puedo calcular, pero no me sirve para nada. La longitudinal es la que está permitiendo crecer o decrecer. Y como en este segundo problema, si crece, llega un momento en que entra en contacto con el otro extremo. Entonces ahí ya me afecta, ¿no? Ahí ya se generan otras tensiones. Entonces solamente las deformaciones longitudinales me sirven. Las transversales no solamente no me sirven, sino que son recontra pequeñas, que no las tomo en cuenta. Existen, pero no las tomo en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es de dar a Alison Mogro? Aquí se entiende todo. Ya. Bueno, ese es el efecto por temperatura. Igual hay N problemas. Cada clase, como les he dicho, nuevo tema, nuevos problemas que no terminamos de ver. Practiquen, porque así van a ir manejando. Si no, ya estamos esta es la tercera semana. Unas 2-3 semanas más ya va a ser el primer parcial. Entonces vayan practicando porque no van a poder alcanzar de estudiar. ¿No hay más preguntas? Bueno, nos vemos entonces el día martes. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. No quiere finalizar la llamada. Bueno.